Buenas a todos, bienvenidos un año más, una temporada más a Discas, el podcast de referencias sobre discapacidad. Ya sabéis, hoy es el estreno del primer programa de la temporada y está conmigo mi compañero Nix. ¿Cómo estás, Nix? Pues muy bien, ya preparado para afrontar otra temporada más en este maravilloso podcast que es el Discast. Correcto. Y tenemos con nosotros a una nueva compañera que va a acompañarnos en el Discas esta temporada, que es Sara. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes, chicos. Pues estoy genial de compartir esta temporada con vosotros y a ver qué cosas guays nos esperan, ¿no? Pues sí, bueno, un poco presentación muy rápida. Sara tiene la misma enfermedad rara que yo, síndrome de Moebius, tenemos parálisis facial los dos y pues para que sepáis un poquito más de ella, pues, si no la habéis visto en verano, porque si no es un podcast en verano, pero para los que no estuvieron en verano, pues bueno, Sara, cuéntanos un poquitín, algo de ti, ¿qué te gustaría contar sobre ti? Lo que quieras. Pues mira, os contaré sobre mí, que soy de Mallorca, pero llevo 6 años en Madrid. La verdad es que lo social me encanta, pero he tirado más hacia comunicación y como son los mundos que me encantan, pues ahora estoy haciendo un doctorado sobre cómo se habla de la discapacidad en medios de comunicación y bueno, un camino denso, pero bastante interesante, la verdad, os puedo contar. Pues genial, así ya conoces un poquito más a Sara. Y bueno, hoy el programa de hoy, el programa de la vuelta de Discas, es un poco haciendo esa referencia a la vuelta al cole, porque vamos a hablar un poquito del colegio, discapacidad y, digamos, todo lo relacionado con colegio e instituto también, porque al final es un poco sistema educativo, ¿vale? Sistema Y la educativo etapa que nos educativa, el sistema educativo. exactamente. Y bueno, y vamos a empezar un poquito con un poco de experiencias de cada uno. Vamos a hablar un poquito de experiencias nuestras del colegio o de la vuelta al cole. Entonces, vamos a hacer un poquito cada uno su experiencia, lo que recuerde, en base también a la discapacidad. Si queréis, pues empezamos con Sara. Sara, ¿tú alguna experiencia que te venga a la mente sobre el colegio y discapacidad? Pues yo tengo que decir que independientemente de cómo fuera mi experiencia, yo era de esas que adoraba los septiembres, que sigue adorando los septiembres, los libros nuevos, volver a clase, ver a la gente, me hacía una lista de objetivos que al final no acababa cumpliendo, pero tengo que decir que a lo largo de mi trayectoria académica hay dos experiencias. La primera de ellas, en las que estuve en un colegio hasta los 14 años, pues digamos que ahí el tema de la discapacidad lo desconocían bastante, entonces fue bastante negativa y bueno, pues a causa de ese desconocimiento y por una serie de circunstancias me acabé yendo. No obstante, en el segundo que estuve, hasta que ya termina bachillerato y decides qué hacer con tu vida, pues fue bastante buena. Tengo que decir que creo que se nota bastante cuando los profesores están habituados a trabajar con personas con discapacidad. Es una cosa que se ve. ¿Y vosotros qué me contáis de vuestras experiencias en el cole? Pues Nick, si quieres, adelante. Pues yo, como sabéis, y si no lo repito, mi experiencia escolar está dividida en varias partes. Primera, yo empecé a ir al cole, a un colegio, y luego tuve que dejar de ir al colegio porque mi casa no estaba bien adaptada. Entonces, por esto, yo de mi colegio recibí bullying por parte de la directora de mi colegio de forma bastante tocha. Es más, yo creo que he contado aquí en alguna ocasión que me dijo a mí, un niño de 6 años, que iba a denunciar a mi madre por abandono, la directora de mi instituto, de mi colegio. Menos mal que me fui de ahí. Salí por patas y no precisamente las que tengo de serie. Luego ya cuando me dieron la casa nueva, la que vivo ahora, pues la experiencia, pues bueno, una experiencia de niño pues más o menos normal, bullying, más que nada porque los niños pues a esa edad, a ver, tampoco voy a disculpar nada porque los niños esperas que se comporten, ¿no? Pero bueno, un poquillo de bullying, pero tampoco fue
Es más, yo he tenido compañeros de integración, que no me gusta nada esta palabra, pero bueno, compañeros de integración que han tenido mucho más bullying que yo. Entonces yo puedo considerarme un privilegiado en ese sentido. En el instituto, pues bien, sí, también normal. Bullying un poquito, pero tampoco, o sea, quiero decir, los niños luego al final me acaban respetando. Así que bueno. Bueno, yo digamos que tengo dos etapas. De colegio yo tengo dos etapas. La etapa que yo considero la etapa nodisca, que es gracioso porque yo nací con parálisis facial, pero como nadie me decía nada de la discapacidad, para mí era como que no tenía yo nada. Entonces no recibí bullying, no recibí ni diferente ni nada, porque pues, los niños me trataban como uno más y los profesores igual. Entonces esa etapa fue feliz, etapa muy normal, muy estándar de colegio. Y la segunda etapa es la etapa donde empezaron a diferenciar la discapacidad y donde hubo bullying, donde hubo también diferenciación también. O sea, ya no solo bullying, sino que ya notaba un trato diferente. Y esa es un poco una etapa más oscura, más complicada para mí, la etapa del bullying, que no duró mucho, a lo mejor 2 o 3 años, no duró muchísimo, pero como que me dejó mucha huella y es curioso porque esto del bullying y la discapacidad es una cosa que se repite mucho, pero bueno, hablaremos después un poco de ello. Pero el tema es eso, que para mí el colegio se resume en dos etapas. Una no disca, teniendo yo discapacidad, y otra con discapacidad, siendo consciente de que tenía discapacidad gracias al resto de personas, no a mí. Lo cual también dice mucho de lo que es la discapacidad como concepto. Pero bueno, así ya nos dando un poco nuestra valoración, un poco nuestras experiencias sobre la etapa escolar y vamos a ir pasando a diferentes puntos sobre el colegio y la discapacidad, empezando con uno muy básico y es si creéis que ha habido una mejora en el sistema educativo con respecto a la discapacidad, al trato de la discapacidad. No sé qué pensáis. Nix, si quieres empezar. Yo creo que es que hace mucho tiempo que no soy estudiante, entonces tampoco sé muy bien, pero creo que yo quiero pensar que sí, o sea, yo quiero pensar que de hace 20 años que dejé el instituto, ahora ha habido una mejora sustancial, porque sé por un suceso que me ha ocurrido hace poco, y ya os contaré luego porque forma parte de este programa, que se han aprobado leyes por leyes normativas, digamos, para que las personas discas podamos acceder a cosas que antes no podíamos. No voy a hacer spoiler, luego os lo cuento. Vale, yo antes de hablar de Sara, tengo que estar en colegios e institutos en los últimos meses, he dado alguna charla en algún colegio e instituto, y simplemente quería decir que sí que hay mejoras con respecto a hace 20 años, sí que hay protocolos anti-bullying, sí que hay mejoras de accesibilidad también, ¿vale? En diferentes colegios. Lo que yo creo es que son insuficientes. Esta es mi opinión, pero son insuficientes. Pero eso sí que creo que hay mejoras. Lo que pasa es que hay que hacer mucho más. Hay que hacer mucho más porque creo que estamos un poco a medias. No sé qué opinas, Sara, pero esa es un poco la sensación que yo tengo. Totalmente. Yo hablo desde la experiencia de una chica que ha desarrollado su etapa del cole, del instituto en los años 2000 y debo decir que sí que he notado alguna que otra mejoría, pero al igual que mencionas tú, no es suficiente, ¿no? Sí que es verdad que quizás se ha abierto un poquito más la veda y se habla un poco más de discapacidad, hay un poquito más de sensibilización. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí en ningún caso vinieron a darme una charla sobre discapacidad ni nada, ¿no? Era un, bueno, pues tú eres la diferente, tú te tienes que adaptar y creo que el espectro se está abriendo un poquito en ese sentido, ¿no? Que aunque faltan medidas, falta concienciación, falta sensibilización, todavía faltan recursos, ¿no? Para que las personas sepan cómo tratar al alumnado con discapacidad, porque muchas veces
eso crea una barrera, ¿no? Esa barrera comunicativa de, bueno, pues tengo este caso, ¿cómo lo puedo tratar? ¿Qué puedo hacer? Y yo creo que falta eso, que estamos dando pequeños pasos de tortuga, pero no obstante, la discapacidad en lo que es el sistema educativo sigue estando un poco en pañales, ¿no? Y además que vivimos en un sistema educativo que está pensado para un estándar de alumno normativo sin ningún tipo de discapacidad y es algo que se olvida, ¿no? Y aún falta para llegar a un modelo educativo bastante anticapacitista, perdón. Correcto. Yo, una cosa que iba a decir también, esto es interesante, es que yo creo que hay mejoras, y hay mejoras en accesibilidad, mejoras en adaptación, pero lo que he notado yo en algún colegio o en algún instituto donde he estado, es que lo que no me gusta es que noto una separación. Y eso quiero dejar claro que cuando las personas con discapacidad nos separan, nos hacen retos, no es una mejora, es una separación, ¿vale? Aunque nos traten mejor o nos traten de forma más correcta, yo creo que una inclusión real es la que hace que estemos con todos, no la que estemos con nuestro grupo de discapacidad, ¿vale? Lo digo porque creo que hay que diferenciar lo que es mejora. Una mejora es que se adapten las cosas para todos. Esto es Es que importante. además, se sigue utilizando la palabra integración, ¿no? Como si tú te tuvieras que integrar. No, 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 a mí no me tienen que integrar, perdóname. A mí me tienen que incluir. Exactamente. O sea, la educación tiene que ser inclusiva, no tiene que ser integradora, tiene que ser inclusiva. Totalmente. Esto Y es, a día de sí, hoy sigue sin serlo. O sea, sí. sigue habiendo clases, o sea, sigue habiendo niños que no pueden acceder a según qué cosas porque les separan de su clase y se lo llevan a darle X asignaturas a otros sitios, ellos solos, o con otros compañeros discapacitados. Sí. Esto quería decir ya otra cosita, porque ya que ha dicho lo interesante, yo voy a dar toda medida lo mismo, y es que la palabra de inclusión viene porque nos excluyen, ¿vale? No nos hacen un favor con incluirnos, es que nos han excluido y ahora tenemos que recuperar nuestro sitio, ¿vale? Lo digo porque parece la inclusión a veces como algo positivo y no, no, no. La inclusión es básicamente comportarse como un ser humano, ¿vale? No es algo, no es positivo ni qué guay la inclusión, no, no, la inclusión es lo correcto, no es positivo, es lo correcto, ¿vale? Porque Es lo la suyo, inclusión existe tiene que porque ser, nos han excluido. es lo que tiene que Claro, ser. claro, de alguna manera estoy reflexionando ahora que os escucho y cuando se habla de inclusión, se habla de lo básico, ¿no? Respetar a las personas y ya está. Y de alguna manera parece que cuando hablan de que hay que incluir a la discapacidad dentro del sistema educativo, por ejemplo, que es cuando hablamos, parece que de alguna manera están diciendo que nos conformemos con las migajas, ¿no? Oye, estás dentro de la clase con todo el mundo, te he hecho, por ejemplo, tu examen en grande, si no ves bien, por ejemplo, que es mi caso, y ya está, y no pidas más, ¿sabes? Cuando va mucho más allá, o sea, el sistema educativo también está fuera del cole porque hay muchos factores y muchas personas implicadas al final. Claro, esto es muy Claro, interesante, lo que dice Sara es que, claro, no es lo que nos hace, no te están haciendo un favor, están haciendo lo correcto. Eso de no tiras más es como, ya te estamos haciendo un favor, y no, 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 no me estás haciendo un favor. Lo que estás haciendo es lo correcto, que es tratarnos como seres humanos, ¿vale? Me parece a veces que la inclusión es un favor y no, 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 es un derecho. Entonces, sin más, esto es una cosa que era necesario decir y nada, vamos a pasar al siguiente tema, ¿vale? Estamos ahí con este. Este tema es ¿qué mejoraríamos nosotros en el sistema educativo? ¿Qué es lo que nos gustaría que se mejorase? Sara, si quieres alguna cosa que se te ocurra. Pues yo creo que al igual que se están dando cada vez más charlas acerca de diferentes colectivos, como por ejemplo de sexualidad también, que se den más charlas acerca de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Incluso empezar un poquito desde abajo, porque muchas veces las barreras vienen del desconocimiento y
ya desde el principio que enseñen a los profesores cómo hay que tratar a la discapacidad, ¿no? Y sobre todo, escuchar a la persona con discapacidad. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que en el segundo colegio que estuve, que lo hacían de maravilla, una cosa no quita la otra, estoy súper contenta, pero claro, estaba yo que tengo discapacidad visual y otra chica que a lo mejor simplemente llevaba audífonos y a lo mejor a las dos nos hacían lo mismo y era no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y al final, pues, escuchar al alumnado. Yo creo que cambiaría un poco eso, ¿no? Poner el foco en las necesidades que tiene el alumno. ¿Y vosotros qué añadiríais? Next. Yo, a ver, estoy totalmente de acuerdo con Sara y aparte diría que hacen falta mejores protocolos anti-bullying. Porque lo que no puede ser es lo que vimos hace tiempo con el chico este, me parece que era en Cantabria. Sí, el que le Puede pegaron. ser, Sí. sí. Lo que no puede ser es que sucedan cosas como esta y el mayor castigo que se hace es poner al agredido con los agresores en clase. Eso es lo que no puede ser. Porque un agresor sigue siendo un agresor por mucho que se le ponga cerca a que ha agredido. Eso por un lado. Y por otro, mejor concienciación de la discapacidad. Incluso yo pondría, vamos, si yo lo hiciera, pondría talleres y pondría cosas exclusivas, digamos, para concienciar mejor a las familias y al profesorado sobre la discapacidad y sobre cómo, digamos, mejorar la experiencia del alumno y mejorar la vida del alumnado disca. Yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Y iba a decir alguna cosa de lo que habéis dicho los dos, pero otra cosa más. Es un detallito, no tiene mucha importancia, pero es el tema de la visibilidad. El tema de, por ejemplo, en los contenidos educativos que se incluye la discapacidad. Por ejemplo, cuando se hable de, yo qué sé, del cuerpo humano, ¿vale? En la clase de biología se habla del cuerpo humano, todos los dibujos, todas las representaciones, todas las cosas son hombres blancos, cis, y ya está, con un cuerpo sin ningún tipo de intersección, por así decirlo, o algo diferente. Todo es normativo. Entonces, estaría bien que los contenidos educativos también se hablase más de discapacidad. Claro, por ejemplo, porque además esto es una cosa que no deja de repetir, que es que las personas con discapacidad en España y en el mundo somos entre el 10 y el 15% de la población, que no somos un 1% de la población, que somos entre un 10 y un 15. Es decir, uno de cada 10 personas con discapacidad, o sea, uno de cada 10 personas tiene discapacidad. Eso es un porcentaje muy alto, muy alto. Y yo sé que hay contenido hoy en día, sobre todo relacionado con el colectivo LGTB, cual me parece correcto, pero el O va colectivo mucho LGTB más es allá. O posible que sea, sea el un sistema porcentaje similar o más reducido que el colectivo DISCA. Y con esto quiere decir que en el colectivo LGTB ya empiezan a salir contenidos de ellos, lo cual me parece correcto, pero de discapacidad creo que hay poco. Yo creo que deberíamos tener más Hay bastante poco. presencia en contenido educativo, sin más. Es decir, que los cuerpos son diversos, que no todos los cuerpos son iguales, y que hay cuerpos con discapacidad que existen y no pasa nada, hay que normalizar. Y no puede ser que un niño, cuando vea a una persona con discapacidad, se asuste, la señale, te da curiosidad, Choque. porque nadie le ha dicho nada. Si en el colegio le dicen, existen estas personas, si ven a una persona en silla de ruedas en un libro de biología, por ejemplo, ese niño ya sabe que existen esas personas. Así que yo lo que digo es que yo incluiría un poquito más de visibilidad en los contenidos educativos. Sí, que no se hable tampoco en términos médicos, porque creo que estamos un poco, por lo menos yo, las personas discas estamos un poco hasta las narices de que de que se hable de nosotros en términos médicos. O sea, hay que empezar a hablar de la discapacidad en tono social. O Claro. sea, quiero decir, está bien
lo que dices tú, Hugo, que se hable de los cuerpos discas, que se hable sobre cómo es la discapacidad, que un niño vea cómo es la discapacidad, que es algo normal, pero también en el instituto, por ejemplo, se puede dar perfectamente en la asignatura de sociales ¿cómo se llamaba esto? Ay, no me acuerdo ahora. El punto de vista social de la discapacidad. O sea, cómo ver la discapacidad desde el punto de vista social. Es que tenía un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. El modelo social de la discapacidad. Me acabo de acordar. Se puede ver cómo afecta las barreras arquitectónicas, las barreras Sí, actitudinales y todo este tipo de cosas, cómo afectan a la discapacidad. claro, correcto. Esto es todo educación, al final todo es educación. O sea, si los niños aprendiesen desde lo que es la discapacidad y cómo somos a nivel de colectivo social, habría menos rechazo cuando crezcan. Esto es otra cosa que se dice siempre, ¿no? Si los niños están bien educados, cuando crezcan tendrán menos actitudes de rechazo que un niño que no ha sido bien educado. Lo que Totalmente, pasa es que totalmente. De Perdón. hecho, perdón, Ay, de sí, hecho, perdón, sigue, Sara. me acaba de venir a la cabeza el típico momento en el que tú estás en el cole, por ejemplo, bueno, ya no en el cole, ¿no? Sino en el parque jugando con otros niños y de repente te viene un nene, ¿no? Con toda su inocencia del mundo y son curiosos por naturaleza. Ellos ven algo diferente y van a preguntar, ¿no? Cuando te preguntan, oye, ¿a ti qué te pasa? O tú, ¿por qué eres así? Y de repente viene la madre corriendo, ¿no? A decir, ay, déjalo, que está malito, no hagas eso. Y así no estamos normalizando la discapacidad, ¿no? Lo ideal sería Correcto. sentarse con el niño y decirle, mira, pues existe la discapacidad, hay personas que no ven bien, o que van en silla, o que van con muletas, y normalizarlo, ¿no? Claro, Personas que andan de diferente manera o que sienten dolor o... Aquí hay muchas formas de explicar la discapacidad a un niño. claro, Lo esto que es pasa muy es que interesante. lo que pasa es que en esta sociedad tendemos a pensar que los niños no son listos, cuando en realidad los niños a esa edad son esponjas y los niños lo Claro, entienden todo. correcto. Esto que dices ahora es muy interesante porque esto pasa mucho, el tema de que un dice no, o no le señales, pobrecito. Y es como, no, hay que informar bien, hay que informar, hay que educar. Pero bueno, en los colegios, lo dicho, están para eso, para educar, aparte de los padres y las madres, por supuesto, pero los colegios podrían hacer una labor mucho más interesante para educar sobre discapacidad con los niños. Vamos a pasar al siguiente tema, ¿vale? Es el tema, digamos, estrella, ¿vale? Es el tema del bullying, ¿vale? Porque es un tema que se habla siempre y el tema de discapacidad es un tema muy habitual. El bullying y la discapacidad, creo que no conozco a casi nadie con discapacidad que no haya sufrido bullying. Es una cosa que ha pasado en todos lados. Esto lo decimos con mucha normalidad, pero es realmente triste que se relacione siempre discapacidad y bullying, porque lo dicho, es que da mucha pena esto y lo dicho, la gente le dice a mí siempre, ay, has sufrido mucho, o has sufrido bullying, lo dan por hecho, lo cual es realmente triste que como sociedad se dé por hecho que la discapacidad y el bullying estén conectados. Pero sí, es un tema bastante grave y no sé qué opináis vosotros, pero esto es un tema complicado y que queda muchísimo para hacer. Sara, si quieres. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que todas las personas aquí presentes y las personas disca en general o que por lo que sea se la ha considerado diferente han sufrido algún episodio de bullying y me incluyo y no estoy hablando de hace tantos años, hace bastantes, pero bueno, al final hablo de principios de los 2000 que de alguna manera están aquí al lado, ¿no? Y claro, uno de los fallos del sistema con respecto al bullying es que
la responsabilidad se pone sobre el alumno que sufre ese bullying, ¿no? Como menciona Nix antes, mientras que a los agresores a lo mejor se les expulsa 2 días, se les llama la atención, pero no hay una consecuencia real, ¿sabéis? Si estamos hablando de gente que a lo mejor hoy hace bullying en el cole, pero pasarán 20 años y a lo mejor es el que te hace bullying en la oficina, y es que no lo sabemos. Y por otro lado podemos hablar también de la falta de implicación, ¿no? Que queramos o no, a día de hoy todavía siguen habiendo docentes y personal, bueno, gente que sigue hablando de que esto se trata de cosas de niños y no se trata de cosas de niños porque quieras o no esto en la vida adulta te sigue repercutiendo. O sea, yo era una pedazo de empollona, no pasa nada, lo admito, y mis buenas notas no se heredían a que yo estudiara, se heredían a que yo tenía más tiempo para los exámenes, caía bien por ser disca y tal, y me ponían buenas notas por eso. Y de ahí, por ejemplo, salen personas súper exigentes, súper perfeccionistas, así que cuando hay dolor de por medio, deja de ser una cosa de niños, ¿sabéis? Y bueno, Ujú. vosotros, ¿qué podéis añadir? ¿Qué contáis? Y es que hay una Pues, cosa muy así que dice mucho la gente, que el bullying te hace fuerte. Y no, el bullying no te hace fuerte, el no, bullying te jode la vida. sí, Y yo conozco mucha gente que le ha jodido mucho la vida. O sea, que no se piense la gente que esto son cosas de niños, porque no. Y a ver, yo he sufrido, como he dicho, he sufrido poco bullying, pero joder, lo he sufrido y se pasa mal. En ese momento se pasa mal porque tampoco sabes por qué se meten contigo. Así que también por eso es importante educar a los chavales en eso, en pues insistir en lo que decíamos antes, de que un niño conozca un cuerpo disca cuando es pequeño. Hablar lo que mencionaba antes de introducir el modelo social de la discapacidad cuando se está en el instituto. Y ya así prevenimos el bullying en cierta medida. Y también sería importante introducir talleres, como introducir talleres también para ayudar a padres a afrontar también la situación del bullying con sus hijos. Porque hay padres que no saben qué hacer tampoco. O sea, si un niño sabe, o sea, si un niño no sabe qué hacer frente a una situación de bullying, pues imagínate los padres. sí, Entonces, correcto. crear crear como una red de apoyo, digamos, talleres y redes de apoyo para que esa gente no se sienta sola. Sí, correcto. Yo, varias cositas. La primera de David, buenas David, que está en el chat, como siempre. David nos ha dicho antes una cosa que es muy interesante, ya que hay gente que ha sufrido bullying y que ha tenido que irse del colegio, que al final el castigado es la víctima y no el agresor. Y tengo que añadir yo que en los últimos meses que he conocido a gente que ha sufrido bullying, que está sufriendo bullying ahora, los protocolos que hay me parecen tan insuficientes. Uno de los protocolos que nos dijeron en marzo era que separaban a la víctima, la colocaban en una clase aparte, ¿vale? Y la sensación que me dio a mí es que parecía que estaba castigada la víctima. Es decir, a la víctima, para que no tuviese problemas con los agresores, la metieron en una clase aparte para así que estuviese más protegida. Pero claro, al separar a la víctima del resto de compañeros, lo que haces es Castigan a ella. aislarle. Claro, esto es una cosa que yo aluciné cuando me lo contaron y yo dije, ostras. Y después hay otro tema que quería contar y es el tema del miedo, que es un tema complicado y es que mucha gente que sufre de bullying tiene miedo de denunciar el bullying y esto se debe a que saben que no salen ganando si denuncian. No salen ganando si se chivan, porque el chivato está mal visto, porque chivarse al profesor está mal, chivarse a los padres está mal. Es decir, esta visión, esta imagen que tenemos como que el chivato es el malo, cuando, claro, al final tienes miedo porque al final ves que los resultados no te favorecen cuando tú denuncias o señalas el bullying y es un problema bastante grave. Yo, por ejemplo, yo señalé en
día. Una vez señalé que me estaban insultando y recuerdo a mi padre hablar con el padre del agresor y duró 3 días. 3 días donde no me trataron mal. Y al cabo de 3 días no pasó nada más. Siguieron insultándome y todo siguió como siempre. Y yo lo que pensé es, esto consiste en aguantar, porque el agresor parece que no va a tener ningún tipo de castigo ni ningún tipo de consecuencia. Y es que al final es eso, al final la sensación de impotencia que genera el bullying, ya no solo cuando te insultan, sino cuando sientes que no puedes hacer gran cosa. Y esto para mí lo más triste de todo, el miedo a denunciar, pero cuando denuncias dices, esto no va a ir mejor, y no es así, no es así. Y esto es lo más triste de todo. Y también hay otra Total. cosa, que, perdón, hay otra cosa que me parece y creo que lo he comentado anteriormente, que me parece una irresponsabilidad de narices, que es poner al agresor a cuidar al agredido. Porque tú no sabes realmente qué puede estar haciéndole el agresor a la víctima cuando tú no lo estás viendo. Pero eso como O sea, es, tú le dices, cuida de este chico, pero claro, lo ha agredido anteriormente. ¿A ti quién te dice que no lo va a esconder en un callejón y lo va a pegar? pero eso quién lo hace? Es que no lo sé, o sea, eso como eso quién lo ha hecho. O sea, Lo perdón. de... Sí, yo lo he visto, creo que en algún caso. O sea, Sí, en algún yo bullying que sé, ¿eh? sí, no, que yo sé que una vez dijo un juez o algo así en un coloquio, decía que había que coger a agresores del bullying y meterlos en sitios para que cuiden a gente con discapacidad. Sí, sí, Creo que te eso, refieres a eso. Pero eso es una opinión que no a eso me pasa, ¿eh? refiero. De momento no pasa, ¿eh? No, no creo que pase y esto Sí, es muy es grave. que, claro, sí, yo me he pensado que había pasado por ahí. Pero sí, es grave, o sea, Sí, sí, esa forma de pensar creo que es bastante grave. sí, eso, es que esa es una forma de pensar que tienen muchos de para que aprendan, van a ponerse a cuidar a la gente con discapacidad. Y esto es un pensamiento equivocado porque estás castigando a la gente con discapacidad. Es decir, tú imagínate, como siempre, a un agresor de una mujer que le pongan en una asociación de mujeres. Ahora, como castigo, un agresor sexual tiene que estar en una asociación de mujeres trabajando para ellas. Pues hombre, las Dice, mujeres no perdona, creo que Hugo, estén contentas. dice David que salió al principio de año un caso así, que su castigo era ese. Pues Wow, qué eso es contraproducente, ¿no? La Peligrosísimo. verdad. Esto es el típico, ahora os dais un abrazo y os perdonáis. Perdón, yo no quiero darle un abrazo, a mí me ha hecho daño, me ha agredido y claro. seguramente me haya generado una inseguridad por mucho tiempo. Y ahora más, ¿no? Que estamos en la era digital, que antes el bullying quizás solo se quedaba en el colegio, un poco en las calles, pero ahora con redes sociales, eso se ha extendido muchísimo. Vamos allá. Correcto. Correcto. No sabía que existía esto, que lo habían hecho alguna vez, pero que me parece gravísimo. Pero bueno, Muy entiendes. grave, sí. Aún así, yo los protocolos que he visto en algunos institutos no tienen que ver con eso. No me gustan los protocolos, pero sí que se han hecho cosas que están avanzando, que creo que son insuficientes, pero bueno, que están avanzando. Algo es algo. En fin, vamos a abrir un melón muy gordo, ¿vale? Este es un melón muy gordo y que seguramente padres es posible que alguno esté en contra de este melón, pero vamos a abrirlo. Vamos a hablar de colegios ordinarios y colegios especiales, ¿vale? Que un colegio ordinario, pues ya sabéis, colegio para todo el mundo, colegio para gente de todo tipo, y un colegio especial, pues son los colegios que solo llevan a gente con discapacidad, ¿vale? Entonces aquí, pues si no lo sabéis, esto un poco de contexto, hay una polémica bastante importante que tiene que ver con a la gente con discapacidad hay que separarla y enseñarle por su cuenta o hay que meterla en un colegio ordinario para que todo el mundo se adapte. Porque aquí la polémica está en que hay padres o madres que te están dejando cuidados ahí. Y hay otros padres o madres que dicen que prefieren que sus hijos se adapten en colegios ordinarios. No sé qué pensáis, pero esto es un tema bastante gordo y hay opiniones de todo tipo.
Bueno, es un tema bastante peliagudo, pero bueno, Nix, adelante. Yo es que creo que un niño tenga discapacidad que tenga, tiene que estar integrado con los demás niños. O sea, no hay que separarlo por el mero hecho de que tenga tal o cual discapacidad. Entiendo que pueda aprender de distinta manera, pero el profesorado tiene que adaptarse. No es justo que un niño, por tener una discapacidad A o B, tenga que separarse de otros niños para aprender. Eso Sí. no es justo, o sea, no es para nada justo y no es nada beneficioso para el niño. Porque al final es lo que decías tú previamente antes, Hugo. Se crean guetos. Sí. Entonces, se crean guetos y que el estereotipo de que las personas discapacitadas solo nos juntamos con personas con personas discapacitadas. Y eso no Total. es. Un niño, para que crezca bien, tiene que relacionarse con más gente de todo tipo. Esa es mi opinión. Vale. Sara, adelante, métete en el charco, todo tuyo. Bueno, yo me voy a meter en el charco siendo consciente de que hablo desde la perspectiva de una persona que ha tenido una trayectoria educativa ordinaria, o sea, los dos coles en los que he estado eran centros educativos ordinarios, pero yo lo pienso y digo, vale, estamos bajo las riendas de un sistema educativo que tiende a separar la discapacidad, ¿no? Y tú cuando estás separando la discapacidad, estás dando a entender que la discapacidad molesta, ¿no? Entonces, de manera simbólica, creo que los centros especiales, tal y como está el sistema educativo construido hoy, da a entender eso, que la discapacidad molesta. Y como habéis dado a entender antes, cierto es que cuando hablamos de espacios seguros, también se habla del hecho de que niños discas estén con otros niños discas, pero es que un espacio seguro al final tiene que ser aquel donde haya espacio para todo el mundo, ¿sabéis? Entonces, yo apoyo totalmente que si queremos un sistema educativo equitativo e igualitario para todo el mundo, simplemente se tomen medidas, se adquieran conocimientos y que todas las personas puedan estar en un mismo centro conviviendo, ¿no? Y que no esté esa premisa de vamos a un centro de educación especial porque esta persona no puede estudiar aquí o bien nosotros no tenemos los recursos para atenderlas, entonces, pues oye, otros van a hacerlo mejor que nosotros. Y también está otra cosa, que tú estés en un centro de educación especial no quiere decir que el personal, por ejemplo, vaya a ser mucho más empático que en un colegio ordinario. Y yo sé que esto es un melón, pero creo que mi opinión se resume en estos 3 o 4 argumentos. ¿Y tú, Hugo, qué? Yo tengo aquí varias cositas que decir, muy rápidas. A lo mejor no son tan rápidas, pero bueno, allá voy. Lo primero que tengo que decir es que esto hay polémica, digamos, en España y supongo que en Europa, pero desde la Unión Europea ya se está empujando a España para que se cierren o se reduzcan los colegios especiales, porque están en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, esto no es una cosa que no sea una opinión mía, no es una opinión mía, es que los colegios especiales son colegios que segregan, ¿vale? Y al segregar es algo que está en contra de los derechos de las personas discas, ¿vale? Entonces, desde la Unión Europea ya han hecho, digamos, varios mensajes a España, varias amenazas, varias multas, amenazas de multas diciendo que España no está cumpliendo con los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, al final, segregar no es correcto. Es decir, es así. Ya no hablo ya de discapacidad, sino cualquier tema, segregar mujeres y hombres no es correcto. Y creo que incluso, porque claro, estaréis pensando, claro, es que vosotros habláis de la discapacidad física y la discapacidad intelectual, ¿qué? Pues os comento que la Fundación Síndrome de Down de España, Down España, ha hecho ya varias campañas muy buenas hablando de que las personas con síndrome de Down merecen una educación ordinaria y no especial. Y de hecho exigen y piden a los colegios que aprieten en este tema, que empujen en este tema porque hay colegios que están
digamos, echando a gente con síndrome de Down. Y pues, si no lo sabéis, hace poco, hace unos meses, ganó una sentencia, un chico con síndrome de Down, ganó una sentencia contra su colegio, porque el colegio le expulsó por tener síndrome de Down y el chico no tenía problemas en clase. Entonces, al expulsarle del colegio, el chico denunció en España y esto denunció en la Unión Europea, el chico y sus padres, ¿vale? Y el tema es que consiguieron ganar la sentencia. Por lo tanto, las personas con discapacidad intelectual también merecen una educación ordinaria. Es así, no solo discapacidad física, parece que hablamos desde nuestro punto, pero el tema de la educación, pues oye, la educación inclusiva es eso, inclusiva, es decir, tiene que incluir todos. Si no sería educación que segrega, educación que diferencia, que separa. Y no, pero no es una educación inclusiva, ¿no? A ver si al final habláis mucho de inclusión y solo decís inclusión en pues esto es la verdad, no pasáis realmente de este tema. Así que mi opinión es que es lo que diga la Unión Europea. Y la Unión Europea dice que los colegios especiales tienen que acabar desapareciendo porque segregan. Así que es básicamente mi Correcto. opinión, es básicamente lo que dicen los derechos de las personas con discapacidad. Me queda a gusto. Bueno, vamos a pasar un poco al tema, este melón. Vamos a ir avanzando y vamos a hablar un poquito del teatro de los padres y las madres de niños con discapacidad respecto al colegio. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nos tratasen los padres? ¿Cómo nos gustaría que tratasen los padres a los niños? ¿O cómo tratasen situaciones del colegio? Esto es un tema que no sé vosotros, pero no sé qué opináis el trato de los padres. No sé, Nix, adelante. ¿Algo que decir sobre esto? Hombre, hay mucha sobreprotección. La verdad es Sí. que hay mucho sobreproteccionismo en los padres y madres con discapacidad y, hombre, yo aconsejaría desde aquí a cualquier padre, cualquier madre que me esté viendo que suelte. O sea, que al niño no le va a pasar nada, es un niño normal. Y si se tiene que hacer daño, se hará daño. Puede aprender igual que un niño normal. O sea que Ujú. no, al niño no hay que sobreprotegerlo porque tenga discapacidad, que no pasa nada. Al menos yo hablo desde mi discapacidad física. Luego ya, claro, evidentemente luego ya hay otras discapacidades y otras patologías, pero bueno. Yo lo que Ujú. digo es eso, que hay mucha sobreprotección y mucho de eso. Sí. Sara, algo de decir, padres, madres, colegio. Vale. Yo, como buena ampollona, me acabo de sacar aquí la chuleta y he apuntado cosas como para cada uno, ¿vale? Como para padres, tanto como para alumnos y como para profes. Y tengo Vale. que decir que en el caso de los padres, es verdad, la sobreprotección no la había tenido en cuenta, pero es muy importante aprender a soltar, pero también está como ese miedo, ¿no? Y creo que para gestionar ese miedo es muy importante buscar apoyos, y es lo que he apuntado, ¿no? O sea, buscar apoyos desde el principio, ya sean profesores, en otros tatis, en quien sea, porque al final ni nacemos ni estaremos sabiendo, ¿no? Las cosas te vienen y ya está. Así que yo diría eso, sobre todo buscar apoyos. Luego, Ujú. en el caso de los profesores, escuchar a los alumnos y tener en cuenta las necesidades de los alumnos y acabar un poco con esa jerarquía, ¿no? De yo soy el profesor, yo sé lo que tú necesitas, yo he estado estudiando 4 años, vale, pero quien tiene la discapacidad es la personita con la que vas a estar tratando 9 meses y también tiene algo que decir, ¿no? Y después, respecto a los alumnos, que también son una parte importante del pastel porque es con quienes van a estar pues 5 o 6 horas diarias, ponle, pues si tienen alguna situación de bullying o alguna falta de respeto, que no se queden mirando, ¿no? Sino que sepan denunciar, que lo sepan señalar y sobre todo que no caigan en eso, ¿no? Y yo diría básicamente eso. Ujú. Vale, yo os voy a decir una cosa con respecto a padres, madres y demás. Eh, yo más que consejos en general,
Yo quiero decir que no se rindan, que luchen porque creo que merecen mucho la pena. Creo que luchen por los derechos de sus hijos, que si el colegio te lleva a la contraria en algo que tú crees que no es justo, que no te calles, creo que es necesario, porque creo, y lo digo de verdad, que los hijos te lo acabarán agradeciendo cuando cumplan más años, cuando sean más adultos. Unos padres que defienden a su hijo, unos padres que luchan por sus derechos y unos padres que quieren que su hijo esté lo más, digamos, lo mejor posible en el colegio, son también unos buenos padres y eso hace que eso los hijos lo vemos. Y creo que es necesario esto, decirlo más porque a veces creo que hay muchos padres que luchan muchísimo y sé que hay mucho cansancio, y sé que muchos padres y madres tienen una lucha constante. Cuando tienes un niño con discapacidad, es una lucha constante con todo el mundo, ya sea con colegio, ya sea con la sociedad en general. Y solo decir que quiero enviar un abrazo y que merece la pena, porque creo que al final los niños y nosotros en general lo agradecemos. Creo que agradecemos esa lucha cuando vamos cumpliendo años y nos sentimos mucho mejor cuando nuestros padres luchan por nosotros. Así que de verdad yo solo digo que no os canséis de luchar, que sé que es muy costoso, que sé que a veces hay días muy duros, pero eso, creo que al final merece la pena. Yo solo voy a decir esto. Nix, adelante. Y que pidáis todo lo que tengáis que pedir. Todas las adaptaciones que vuestros hijos necesiten, todo lo que necesiten, pedidlo. Sí. Que no es de vergüenza, que os lo van a denegar, os lo deniegan, pero vosotros manteneros firmes. Y me pongo yo en caso, porque yo he pedido ayudas para la silla, me la han denegado 2 veces. Así que, por mucho que os denieguen las cosas, por mucho que tal, vosotros luchad por lo que necesiten vuestros hijos y para adelante. O sea, no rindáis con ello. Todas las adaptaciones que necesiten, todo lo que necesite. Correcto. Vamos a ir acabando y vamos a acabar con la anécdota que Nick ya contó, lo que ha pasado con su instituto, con sus notas, con esta. Pues aquí tenemos un espacio para Nix, para que cuente su movida del verano. Adelante, Nix. Gente, ¿habéis jugado al Legend of Zelda? ¿Os acordáis cuando sale el objeto ahí? ¡Tiririri! Pues a mí me ha salido un graduado de eso. Magia. Sí, como lo oís. El tema es que cuando yo era estudiante, hace 20 años, cuando tú tenías adaptación curricular significa que necesitas clases de apoyo. Eso significa, pues, lo que dije antes, que te separan de tu clase, te llevan a una clase aparte para que tú estudies con otros alumnos discas y chimpú. Bueno, pues si tú tenías adaptación curricular antes, tú no puedes acceder al graduado de eso. ¿De acuerdo? Y en 2022 salió una normativa que decía que todas las personas con discapacidad, ahora, las que se sacan de ESO, pueden acceder al graduado de la ESO. Entonces, yo me quise. ¿Os acordáis el programa este de verano que dije que se venían cositas? Sí. Pues es que quería estudiar la ESO. O sea, yo quería sacarme el graduado de eso. Y fui a llamar a mi instituto y dije que quiero solicitar el graduado de eso. Y me dijeron, pero sí lo tienes. Pero sí lo tienes. O sea, quiero decir. Bueno, no, yo dije que iba a estudiarla eso, no que iba a solicitarlo. Que tenía que pedir mis notas, perdón, me he confundido. Tenía que pedir mis notas. Y fui a pedir mis notas, mi archivo de notas, y me dijeron que archivo de notas. Y si tú tienes el graduado de eso, o sea, no estudies la ESO porque tú tienes el graduado de eso. Y yo diciendo, ¿pero qué me está diciendo usted?
O sea, me está diciendo usted que podía haberme sacado bachillerato y todo lo que usted quiera y he perdido 20 años de mi vida, no sabiendo que me he sacado la ESO. Y nada, pues ahora estoy en proceso de que me den o sea, ¿El el título. graduado? Sí, claro. O sea, el graduado lo tengo. Necesito en mano el título. Ujú. Y nada, gente, yo ahora mismo estoy en proceso de querer meterme a un grado superior. Oh, muy bien. O sea, al Wow. final, aquí tenemos al graduado con nosotros. Bueno, graduado, no, a ver, no, Eres no, graduado, eres graduado. no nos flipemos, que todavía no he Eso. empezado. Bueno. Y vamos a ir acabando. Esto ya es la parte final del programa. Hemos acabado un poco de la capital o educación y vamos a hablar un poquito de, ya que esta es la nueva temporada de Discas. Estamos como empezando una nueva temporada y esta vez va a ser con Sara. Y nos gustaría un poquito hablar de lo que digamos, nuestros deseos de la nueva temporada. ¿Qué nos gustaría Discas? ¿Qué nos gustaría hablar? ¿A quién nos gustaría entrevistar? Un poco un resumen de, ya que estamos en el programa, ¿cómo vemos el Discas esta temporada? Nix, adelante, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría entrevistar? Adelante. Yo creo que lo dije en el programa de verano, pero Sí, yo creo pero que esto, sí, a por si este acaso. programa le hace falta que venga mucha más gente con discapacidad intelectual. Que como ha dicho Hugo muchas veces y he dicho yo muchas veces, la discapacidad intelectual está severamente castigada en este país, bueno, en este país y mundialmente, porque lo de los insultos capacitistas tela. Y eso, y ¿qué espero del Discast? Pues que duremos muchísimos años porque creo que lo que hacemos en este programa es algo beneficioso y me atrevería a decir que somos un servicio a la comunidad. Que lo somos, Somos un servicio a la comunidad. es que lo somos. Y Sara, espero que duremos ¿cómo muchos estás? años. Sara, adelante, ¿qué te gustaría a ti? Ahora que eres nueva en el Discas, ¿qué te gustaría hacer? ¿O qué temas te gustaría tocar? Pues creo que lo que acaba de decir Nix de visibilizar la discapacidad intelectual me parece muy interesante y no solo eso, sino visibilizar diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Porque al final cada una está sujeta como a unos prejuicios y es bastante interesante, ¿no? Ver cómo cada uno de ellos se va desmontando y no sé, yo creo que es muy interesante seguir hablando, pues, por ejemplo, de relaciones, de orgullo y discapacidad, como hablasteis en uno de vuestros últimos podcasts hace no mucho, que me encantó. Y sobre todo eso, ¿no? Y pues, ¿qué espero? Pues sobre todo aprender mucho tanto de esta trayectoria como de las personas interesantes que vayan a venir, poco más puedo decir. Pues que igual, yo la verdad es que yo espero lo que ha dicho Nix, me gustaría entrevistar a gente con discapacidad intelectual y hablar más de este tema. Y quería decir una cosa y es que lo que espero de Discas ya me lo da. Creo que esto es una cosa que yo siempre pienso y es que el Discas yo lo creé o yo lo creamos Nix y yo con la intención de que fuese un acto social, un podcast social. Y creo que esto es más que tener éxito, me parece más una necesidad. Creo que hay pocas voces con discapacidad que tengan voz, nunca mejor dicho, porque creo que siempre nos entrevistan desde fuera y con una perspectiva muy normativa, y creo que lo que estoy de Discos es lo que ha hecho siempre, que es dar voz a gente con discapacidad y sobre todo hacerlo desde nuestra perspectiva. Yo creo que estoy muy cansado de esa perspectiva que ha dicho Nix antes, de la perspectiva médica, que es siempre la perspectiva médica, siempre cuando hablan de discapacidad, siempre hay un médico por ahí. Y en este podcast hemos traído, creo que a muy poquitos o a ningún médico. Es curioso porque llevamos 2 temporadas, 3 temporadas, esta es la tercera temporada. Hemos hecho, no sé si llevaremos 50, 60, 60 programas y no hemos traído a ningún médico. Y esto nos hace especiales, únicos. Creo que la discapacidad se puede tratar desde una perspectiva social
y no solo se puede, sino que creo que es necesaria, y creo que Discas hace una labor muy importante y que ojalá dure muchos años porque a mí me encanta. Y oye, pues es un poco el resumen de lo que yo espero y ya hace Discas, así que bueno, estamos ya acabando y no sé si queréis añadir alguna cosa más, quedan unos minutillos para cumplir una hora del programa. Así que, ¿queréis algo más? Sara, ¿qué te ha parecido tu primer programa? Bueno, antes que nada, decirte que estoy totalmente de acuerdo. Me has recordado un poco a mi trabajo de final de máster, que hablaba un poco sobre eso, ¿no? Y una de las cosas que he mirado es cuántas historias están contadas por las propias personas con discapacidad, que pues efectivamente son muy poquitas, así que efectivamente hace falta más narrativas contadas desde las propias personas disca. Y yo decir que me he sentido bastante a gusto, con un poco de miedo porque en el Discast de verano pues tuve fallos técnicos porque mi ordenador era de hace muchos años, entonces tuve varios problemas, pero oye, que al final se pudo saldar y hoy ya con unas condiciones decentes, la verdad es que me lo he pasado guay esta hora, debo decir. Nix, ¿te has pasado bien? Yo siempre me lo paso bien en este programa. Yo, ya sabes que yo no me callo ni debajo del agua y me gusta mucho hacer este programa. Pues creo que vamos a ir acabando. Una pregunta importante. ¿Se me ha escuchado bien? Sí, De locos. Genial, esto lo digo un poco para el que no lo sepa, hemos tenido algunos problemas. Yo he tenido de micro, de conexión y de todas estas cosas y bueno, he hecho muchos cambios y oye, pues parece que ha funcionado bien el primer programa. Así que genial, ahora es cuando seguro se me corta, pero de momento todo bien. Y nada, ha sido un placer enorme como volver una temporada más. Y como siempre digo, todos los lunes a las 7 de la tarde tendréis el Discast, vuestro podcast de referencia sobre discapacidad, tocando todo tipo de temas, todo tipo de perspectivas, pero sobre todo desde la nuestra. Y siempre que no hablen con nosotros, sino que somos nosotros los que hablamos sobre discapacidad en primera persona. Así que efectivamente. tengo más que decir, ha sido un placer y el lunes que viene nos vemos de nuevo. Hasta luego. Hasta luego, Adeu. chavales. Abajo el capitalismo.